Buenos días. El día de hoy vamos a ver tres temas fundamentales. Uno que sería la definición de discurso, que esta definición de discurso sería bastante compleja y tendría diferentes significados. También vamos a ver cuáles serían los diferentes niveles que va a tener el discurso y estos tres niveles van a ser muy importantes para su análisis. Y el tercer tema que veríamos sería el que cómo funciona y cuáles serían los principios generales para realizar el análisis del discurso. Bueno, vamos a pasar a este primer tema que sería la noción de discurso. De esta manera nos vamos a adentrar en la definición de discurso, ¿no? Que ya estuvimos mencionando. Cuando hablamos de discurso, estamos pensando en el uso de la lengua en un contexto particular. Luego, más adelante, vamos a volver a esta noción de contexto, ¿sí? Y remite el concepto de discurso al ejercicio al uso de la lengua en cada enunciación. En cada enunciación. Por otro lado, dice Van Benís, el discurso es la lengua, en tanto que es asumida por el hombre que habla y en la condición de intersubjetividad. Es lo que hace posible la comunicación lingüística. Entonces, la lengua asumida por el hombre que habla. El discurso concebido, digamos, tiene que ver con el uso del lenguaje, con la actualización, con la asunción que realiza el hombre que habla. Bueno, como dijimos, entonces el discurso es un concepto complejo, ¿sí? Y vamos a abordar más características. Bien, es una entidad en la que el sentido se realiza globalmente, ¿sí? Acá recuerden que estamos en la significancia semántica, ¿sí? No, digamos, no vamos a estar pensando en unidades, sino en la cuestión global. Requiere considerar las condiciones de producción y circulación para su comprensión, y acá estamos pensando en ese contexto, en que es producido, en las condiciones de circulación. Vamos a volver a esto más adelante. Por otro lado, el concepto discurso puede referir a un conjunto de enunciados, por ejemplo, el discurso de los medios, el discurso feminista, el discurso kirchnerista, o puede referir a un enunciado particular, producto de un acto de comunicación situados históricamente, ¿sí? Por ejemplo, el discurso de apertura de las sesiones de la Cámara de Diputados, el discurso de asunción presidencial de Fernández, ¿sí? Entonces, en este sentido vemos la complejidad para abordar este concepto. Bien, por otra parte, el discurso siempre es asumido por alguien y este discurso indica, ese alguien adopta una determinada actitud respecto de lo que dice, ¿sí? Es decir, ese locutor adopta una actitud respecto de lo que dice y respecto del modo en que interpela a otro, ¿sí? Entonces, vamos a ver ejemplos, pero digamos, como para que tengamos idea, en un discurso, vamos a poner un ejemplo, en el enunciado, qué frío que hace, ¿sí? Ahí podemos hablar del modo de interpelación a ese otro. Recuerden que siempre está destinado, ¿no? Ahí vamos a la segunda característica. El discurso siempre está orientado, tienen un fin, tienen una finalidad, por eso indican las intenciones del locutor. Entonces, cuando yo estoy en un aula y digo qué frío que hace, probablemente en esas condiciones, en ese contexto, signifique un pedido para que cierre la ventana, ¿sí? Ahí, en este enunciado particular, la interpelación a ese otro es a través de un pedido. Ahora, otro enunciado en ese mismo contexto podría ser cerrar la ventana,
Cuando lo dice el profesor, ya no pasa a ser un pedido, sino que aparece formulada como una orden. Entonces, ahí, en ese segundo enunciado, hay una otra forma de interpelar al otro. ¿Por qué? Porque se marca una jerarquía. Hay otra forma de interpretar al otro. Y hay otra forma de construirse. Ese que habla, de mostrarse, en uno se muestra más autoritario que en el otro, ¿sí? Después vamos a volver más a estos ejemplos. Bueno, por otra parte, los discursos no son transparentes, son opacos. ¿Qué quiere decir esto? Que representan el modo en que son concebidos los estados de cosas, ¿sí? Es decir, que no hay una supuesta transparencia del discurso, sino que aparece esta cuestión, esta opacidad a través de la subjetividad de ese enunciador. Entonces, los discursos construyen una mirada particular del espacio, del tiempo, del referente, es decir, de aquello de lo que hablan, e incluso representan al propio enunciador y al enunciatario. Y les voy a poner un ejemplo de esta opacidad discursiva. Cuando decimos que el lenguaje no es transparente, estamos diciendo que, por ejemplo, en un enunciado, cuando yo tengo que llamar de alguna manera, ¿sí? Por ejemplo, a Videla, a Jorge Rafael Videla, ¿sí? Tengo, uso determinada forma para llamarla, que esa forma no es para nada transparente, sino que tiene que ver con una mirada particular, ¿sí? Con una mirada subjetiva. ¿Por qué? Porque yo lo puedo llamar genocida, expresidente de facto, dictador. Entonces, ahí aparece la opacidad del discurso. Al mismo tiempo, en estos enunciados particulares, construyo en ese modo en que yo llamo, por ejemplo, a Videla, construyo una imagen, una representación discursiva de mí misma, que es lo que se conoce como enunciador, la imagen discursiva del que habla. ¿Por qué? ¿Qué imagen construyo? Bueno, si yo digo genocida, construyo una imagen muy crítica acerca de esa figura de la que hablo. En cambio, si yo digo expresidente, para nada crítica. Digamos, construyo una imagen de ese enunciador, esa imagen discursiva mía, no tiene nada que ver con lo crítico, ¿sí? Bueno, retomando entonces estos dos conceptos, enunciador y enunciatario, que empezamos a abordar acá, y digamos, en relación con esta opacidad discursiva, lo que tenemos que tener muy en claro es que tanto el concepto de enunciador como el de enunciatario son figuras discursivas. Estoy en el discurso, ¿sí? Y tenemos que tenerlo muy diferenciado del autor, ¿sí? De la figura del autor o de la figura del lector o receptor, porque ahí no estamos dentro del discurso. Entonces, el enunciador es la imagen que construye de sí en ese discurso el que habla. Es decir, cuando hablamos, cuando escribimos, construimos una imagen discursiva de nosotros y de aquellos a quienes les hablamos. Entonces, por ejemplo, un saludo, hola a todes, construye un enunciador que se posiciona ideológicamente respecto de el lenguaje inclusivo, ¿sí? Y construye un enunciatario que también conoce el lenguaje inclusivo. ¿Estamos? Entonces, es muy importante no confundir enunciador con autor y enunciatario con lector o receptor.
¿Esto qué quiere decir? Nosotros, por ejemplo, leemos el texto de Saussure, pero Benveniste. Bien. Benveniste, ¿sí?, construye en su texto un enunciatario que es un lingüista, es alguien que está formado en el estructuralismo, que leyó un montón de autores, ¿sí? Nosotros ahora estamos leyendo a Benveniste y no coincidimos con ese enunciatario de ese texto de Benveniste o con cualquier otro texto académico. Somos los receptores o los lectores, pero no coincidimos. Entonces, ven la diferencia entre enunciatario y lector o receptor. Ponemos otro ejemplo, un cuento infantil. Yo les puedo dar a ustedes el cuentito de Caperucita, ¿sí?, para que lean, y nosotros en el texto de Caperucita hay construido en ese discurso un enunciatario que es un público infantil. ¿Cómo me doy cuenta? A través de las marcas, a través de las marcas lingüísticas. Por ejemplo, va a haber palabras en diminutivo. La abuelita, la Caperucita, canastita. Ahí marca un enunciatario infantil, los animalitos que hablan, los colores. Bueno, digo, hay toda una serie de elementos en esa narración que marcan, que construyen un enunciatario infantil. Si lo leemos nosotros en el marco de la universidad, nosotros podemos ser los lectores o receptores, pero no coincidimos con el enunciatario de ese discurso particular. ¿Está? Por otra parte, volviendo a esta definición de discurso, a esta complejidad de abordar un concepto como el discurso es entendido como una forma de acción sobre lo real. ¿Por qué? Porque toda enunciación, y acá retomamos esta idea, ¿qué era la enunciación? La enunciación es la apropiación del aparato formal de la lengua por parte del sujeto hablante. Entonces, acuérdense, la enunciación es ese momento único en que el sujeto es un acontecimiento, la enunciación, situado en un momento determinado, en un lugar determinado, en un aquí y ahora. Entonces es la apropiación del aparato formal de la lengua por parte del sujeto hablante. Entonces, toda enunciación en el discurso constituye un acto, un acto. ¿En qué sentido? Que cada vez que enunciamos, cada vez que producimos un discurso, ese discurso tiene una fuerza ilocucionaria, es decir, tiene es pragmático, es decir, está llevando a cabo una acción. ¿Qué acción? Bueno, sugerir, prometer, afirmar, ¿sí? Digamos, y en este sentido visibiliza un modo de recepción, materializa un modo de recepción. Y por otro lado, esta concepción del discurso interviene sobre lo real y lo modifica, ¿sí? ¿Por qué lo modifica? Porque desencadena a través de esa fuerza ilocucionaria, de ese efecto buscado, desencadena otra acción. Aquí vamos a abordar incipientemente, esto después lo vamos a ver más en profundidad más adelante, digamos concretamente, ¿no?, los tipos de polifonía, pero vamos a caracterizar este discurso en este sentido de la teoría de la enunciación y digamos como algo heterogéneo.